es casa de Dios. ¿Cuántos creen que la iglesia es casa de Dios? Y yo quiero que usted entienda, que podamos entender una cosa. ¿Qué implica no solo decir, sino creer que la iglesia es casa de Dios? Lo que eso implica. Porque la idea no es quedar los sermones en la memoria. La idea es que nosotros podamos aprender, cuando digo aprender, no de aprendizaje, sino de afianzar, de agarrar la enseñanza para nuestra vida, porque de lo contrario pasaríamos escuchando sermones todos los domingos, y escuchan algunos en enlace, escuchan en radio, y no cansaríamos a la gente con tantos sermones. La idea es que la iglesia, ¿cuál es la iglesia? Nosotros podamos comprender que verdaderamente es casa de Dios. Y vamos a mirar eso. Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3. Exactamente el versículo 14 al 16. Y encontré aquí, hermano, en este pasaje, qué maravilla de lo que Dios dice Pablo dice respecto a la iglesia. Y yo quiero que usted esté muy atento, porque de veras hoy sí voy a empezar a preguntar. Ya llevo como 15 años que no pregunto. Entonces sí vamos a preguntar. A ver, antes de leer este texto, abra bien su Biblia allí, ayúdenme los hermanos con la disposición. 1 Timoteo 3, capítulo 3, verso 14. Lean conmigo en la Reina Valera. Esto, 1, 2, 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito sea el Señor. La iglesia, casa de Dios. No sé cuántos algún día se han empezado a fijar en las gruesas columnas que están aquí en esta iglesia. ¿Nadie ha notado eso? Hay unas columnas en este edificio, y esas columnas que están aquí en este edificio tienen un propósito, tienen una función. No están para embellecer, aunque parecen que embellecen, pero no están así sencillamente para embellecer. Las columnas que están aquí y las que generalmente tienen los edificios tienen el propósito de soportar, de sostener, de apoyar. Y las columnas generalmente sostienen el edificio, pero también sostienen el techo del edificio. Si un edificio no tiene columnas suficientemente, creo, buenas o considerables arquitectónicamente, estoy seguro que ese edificio se va a ir al piso, se derrumba. Yo no sé si usted algún día ha estado al frente de un edificio bien alto y uno empieza a levantar la mirada y parece que se le perdiera en el rascacielos. Y cuando uno está ante la majestad de un edificio bien alto, ante esa grandeza que refleja la arquitectura, uno dice: Dios, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo se sostiene un edificio tan alto? Y ya hoy día la gente no está construyendo de manera horizontal, sino que la gente está construyendo de manera vertical. Uno ve esa cantidad de gente. Por ejemplo, si yo aquí en este edificio de madera o Porto, que está aquí frente a la hermana Aurela, si uno empieza a mirar eso, uno empieza a ver una cantidad de ventanitas y de puertas, y la gente dice: vivo en el piso tal.
¿Y cómo vive la gente ahí? ¿Cómo se soporta un edificio? Generalmente hoy lo están haciendo antisísmicos, resistentes. Así que las columnas son importantes en un edificio. Y quiero en esta mañana decirles 3 cosas respecto a este pasaje, que me parece interesante. Quien escribe aquí es el apóstol Pablo. ¿A quién le escribe? La Biblia dice que le escribe a un joven que fue su discípulo, llamado Timoteo. Ahora, Pablo, cuando está escribiendo esta carta, él reconoce que en la iglesia hay una cantidad de luchas, de problemas, hay falsos maestros en la iglesia, hay falsos maestros dentro de la iglesia. También una de las cosas que Pablo está escribiendo es diciéndole a Timoteo cómo debe ser la organización de la iglesia, en cuanto al liderazgo, al diaconado, cómo debe funcionar la iglesia. Y también habla allí de los requisitos de los diáconos, cómo deben ser los que sirven al Señor, o más bien los que servimos al Señor, cómo debe ser la vida. Dice allí acerca de en esta carta. Y él está en Macedonia cuando escribe la carta. Pablo está en Macedonia y Timoteo está en Éfeso. Y ahí él escribe, el apóstol Pablo. Creo que la carta ha recorrido una distancia muy grande de Macedonia a Asia Menor, donde quedaba la iglesia. En Éfeso tenía que atravesar prácticamente todo el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo. Así que la carta ha recorrido una distancia considerable. Y en los capítulos aquí Pablo expone algunas de sus preocupaciones respecto a desórdenes que sufría la iglesia. Y el apóstol aquí en esta última parte de este capítulo concluye esta sección de la carta con una afirmación de propósito. Y quiero que mire por un momento el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. En otras palabras, Pablo quería ver pronto a Timoteo, que está en Éfeso. Pero por si acaso él demora por alguna razón, él prefiere escribirle. Así que antes de ir, él quiere escribirle. Le escribe: te escribo, esto te escribo. Cuando dice esto te escribo, está haciendo referencia a todo lo que ya le ha dicho con anterioridad. En el primer capítulo, en el segundo capítulo, él está hablando a Timoteo de eso. A mí me parece interesante cómo Pablo aún instruye a Timoteo. No se quedó solo en el discipulado de Timoteo, sino que también ahora lo instruye cómo ha de conducirse. Me parece eso interesante en la casa de Dios. Para que si tardo, en otras palabras, o de una manera o de otra, sepas, conoce, Timoteo, cómo debes ¿qué? Conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Estos versículos manifiestan el propósito para el cual Pablo escribe, cómo conducirnos en la casa de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en 3 aspectos que hay en estos versículos. Y las 3 verdades. La primera verdad: la iglesia es casa del Dios viviente. La segunda verdad que aquí se refleja en este pasaje es que la iglesia es columna y baluarte. ¿De qué? Dice la Biblia. De la verdad. Y la tercera cosa que vamos a notar aquí en este pasaje es la confesión verdadera de la iglesia. Aquí hay una confesión al final, en forma de canto. Es como un canto que Pablo está escribiendo a los hermanos, pero me parece que tiene una profundidad teológica todo esto que está diciendo él aquí. Así que en primer lugar, mire el versículo 14 y 15 y vamos a hablar de que la iglesia, lo que dice Pablo, está afirmando, es casa del Dios viviente. Versículo 14. Esto te escribo,
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, esto me maravilla, cómo conducirte, cómo comportarte, cómo andar. ¿Dónde? En la casa de Dios. Pablo no le está diciendo a Timoteo que él debe hacer un curso de conducción. No le está hablando de cómo debe andar o modelar como en Colombia Moda, como un modelo de televisión. No. Él le está hablando que debe comportarse, cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esa es la primera declaración que hay ahí. La iglesia es casa del Dios viviente. Quiero que analicemos eso. Uno puede traducir también el término casa como habitación, y me gusta más ese término. Aún me gusta más que familia. Pudiera también traducirse como familia, pero vamos a quedarnos con la traducción de habitación. Así que la iglesia es la habitación. Imagine eso. Es habitación del Dios viviente. Ahora, yo quiero que mire la magnitud de lo que Pablo está diciendo aquí, de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si la iglesia es casa o habitación de Dios, una de las características que él dice es que es un Dios que está vivo, que está vivo. La iglesia es casa del Dios viviente. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, miren lo que dice allí el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Acercándonos a Él. ¿Quién es Él? El Señor. Piedra viva. Piedra viva. Escuchen una cosa. El fundamento de la iglesia no son los apóstoles. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y allí coloca la figura de está hablando de una metáfora, como es metáfora, es una metáfora. Está diciendo que Él es como una piedra viva. Eso me parece interesante a mí, porque las piedras son inertes. Las piedras son inertes, pero esta es una piedra especial. Y esta es una piedra viva. Él es una piedra viva. Así que dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, ahí está hablando de los creyentes. Vosotros también como piedras vivas. Escuche una cosa, está diciendo que Él es como una piedra viva, pero también está diciendo que nosotros los creyentes, Pedro está diciendo, ustedes son también como una piedra. ¿Y cuál es la característica? Viva. Una piedra, como piedras vivas. Sed edificados. O sea, está hablando aquí de la iglesia también como un edificio que está siendo construido o que es formado, en otras palabras, por la vida de cada uno de nosotros, que estamos haciendo parte de ese edificio como piedra viva. Ahora, ¿quién es el constructor del edificio? ¿Quién es el constructor? Dios. Dios nos escogió. Pablo dice en Corintios que el fundamento de la iglesia es Cristo. No debe haber ningún otro fundamento. Así que la iglesia reposa o permanece en Cristo. En Cristo.
Y dice el versículo 5, vosotros también somos piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Escuchen una cosa que Pablo está diciendo a Timoteo, que la iglesia es casa de Dios. Y hemos dicho que el término casa se puede también traducir como habitación. O sea, es una habitación donde Dios está morando. Ahora dice que nosotros somos, ¿qué dice Pedro aquí? Hablando de los creyentes, nosotros somos como casa, dice en el versículo 5, como casa ¿qué? Espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mora en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios mora en este edificio, es verdad. Pero aquí Pedro no está hablando, ni Pablo está hablando de la estructura física. Pablo está hablando de su propia vida y de mi propia vida. Yo quiero que piensen un momento en eso. La grandeza de eso. La implicación que tiene que nosotros seamos casa espiritual, casa de Dios. Eso significa que nosotros le pertenecemos a Él, que Él habita en nosotros. Ahora quiero que vaya a Juan capítulo 1. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Escuche eso. Y habitó. ¿Qué es habitar? Vivir, morar entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. En otras palabras, Dios en Cristo hizo su propia carpa en medio de la humanidad. Dios habita en medio de la iglesia, de su vida, en su corazón. Yo no he podido entender mucho cómo es que Él, un Dios soberano, grande, maravilloso, vino a morar a mi vida. No sé cómo, pero es por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ama. Es como si se hubiera juntado el cielo con la tierra. ¿Usted no le da gracias a Dios? ¿No le parece grandioso que Dios viva en usted? Usted no ha logrado imaginarse, no le diría que se hiciera introspección, no. O que mirar hacia adentro no es como fácil. Pero yo sé que la Biblia nos dice que Él vive en nuestra vida. Y Pablo a los hermanos de Corintios les dice que nosotros somos templo. ¿De quién somos templo? Del Espíritu Santo, del Dios, de Dios. Somos templo nosotros, de un Dios que vive. Y si yo soy templo del Dios que vive, entonces ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? Como Él quiere que yo viva, en santidad, en integridad, en obediencia al Señor. La iglesia es la casa del Dios viviente. Volvamos entonces allá a Timoteo. Creo que Dios está edificando una residencia para sí mismo. Permítanme, les leo un texto que me pareció hermoso también. No lo busquen porque quiero sencillamente que ustedes escuchen. Efesios 2:19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, yo cuando pienso que los apóstoles, el fundamento de los apóstoles es lo que ellos enseñaron, su doctrina. Ahora, ¿de quién enseñaron los apóstoles? De Jesús. Pero el fundamento, la piedra viva sobre la cual su vida y mi vida está cimentada, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús.
Él nos sostiene. No sé cuántos se han sentido sostenidos por el Señor en medio de las crisis, de las luchas, de las dificultades de la vida. Él que vive en nosotros nos ha afianzado en sí mismo, en Él. Nuestro Dios nos sostiene. Y nos sostiene así como Él creó, como sostiene la creación, como sostiene todas las cosas y las sustentas. Él nos sostiene. Y Pablo también predicando en Atenas, en Hechos capítulo 17, escuche lo que el apóstol Pablo afirma aquí, versículo 24 y versículo 25. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo. Está hablando del Señor como el creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Escuche eso, qué hermosa declaración. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Hechos 17, 24 y 25. Pablo está diciendo a los atenienses que Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. Escuche eso. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que nosotros somos casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y si su vida y mi vida es habitación para Dios, debemos honrarlo. Debemos vivir como a Él le agrada. No podemos vivir de cualquier manera. Debemos vivir para Él. Nuestro Dios sostiene la creación. El Dios viviente fue Él. Ni siquiera fuimos nosotros. Decidió habitar entre los seres humanos. Dios se hizo hombre en Cristo. Cuando le plació a Dios enviar a su Hijo nacido de mujer, Él lo envió entre los humanos. Y Timoteo se le ha encomendado la casa de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debes portarte, cómo debes andar. Y me llama la atención ese pronombre posesivo de Dios. Así que la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia no es de ninguno de nosotros en particular. No es de ninguno de nosotros. La iglesia es del Señor. Y no estoy hablando al edificio como tal, aunque este edificio como tal ha sido consagrado para el Señor. Ha sido consagrado, dedicado. Pero aquí está hablando de piedras vivas, que tienen un carácter, la casa espiritual. Usted y yo somos eso, casa de Dios. Ahora, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? En la casa de Dios. Los creyentes son la casa de Dios, el santuario de Dios. Dios habita en ellos. No somos el templo de los ídolos muertos. Somos el templo de un Dios que vive eternamente y para siempre, al que esperamos, al que glorificamos. Es por Él que nos reunimos aquí cada día, cada semana, cada 8 días. Es a Él a quien usted está sirviendo, es a Él a quien usted canta, es a Él al quien usted debe adorar en espíritu y en verdad cada día de su vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos gloria al Señor por Él habernos escogido para habitar en nosotros? Me preocupa cuando uno escucha consiervos diciendo mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. No, nosotros no somos los dueños de la iglesia, no le hemos puesto el sello. Quien le puso el sello del Espíritu Santo a la iglesia fue Dios mismo. Y el sello quiere decir que le pertenece, que es de Él. Él pagó un precio por ella, por su propia vida. Y si Él pagó un precio
por su vida. Usted no se pertenece a sí mismo, usted le pertenece al Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dígale al que está a su lado eso: sea que vivas o mueras, eres del Señor. Vive para el Señor, para agradar al Señor, para agradarle a Él. Permítame leer otro texto. Primera a Tesalonicenses, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 9 y versículo 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia. ¿Y cómo os convertisteis? ¿De dónde? De los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir ¿a quién? Al Dios vivo y qué más, y verdadero, y esperar de los cielos. ¿Cuánto esperamos de los cielos al Señor? Parece que la iglesia del siglo XXI hubiera perdido la esperanza. Y para esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito sea Dios. Qué interesante. Nos hemos convertido. Él le está diciendo: ustedes se convirtieron ¿de dónde? De los ídolos, que son paganos, muertos, que no tienen vida. El salmista dice en el Salmo 115 que los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y semejante a ellos, dice, semejante a ellos, también Isaías dice eso, son los que lo hacen, los que le rinden honores. No entiendo cómo se le rinde honor a algo que no tiene vida. Pero realmente, semejante a ellos son los que hacen los ídolos. Ahora está diciendo que nosotros no estamos adorando a un Dios que ha muerto. O bueno, sí, adoramos a un Dios que murió, pero resucitó, pero vive. Y dice exactamente aquí esto. Miren, hermoso, hermano. ¿No les parece hermoso la palabra? A veces ni nos parece, pero sí es. ¿Cómo os convertiste? De los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir ¿a quién? ¿A quién? Al Dios vivo. Así que cuando usted canta, está cantando al Dios vivo. Cuando usted está sirviendo como diácono, está sirviendo ¿a quién? Al Dios vivo. Cuando usted está como pastoreando la iglesia, usted es el pastor o el equipo pastoral de la iglesia, ¿a quién le está sirviendo el equipo pastoral? Al Dios vivo. Las damas, ¿a quién le están sirviendo? Al Dios vivo. Los jóvenes, ¿a quién le sirven? Al Dios vivo. Al Dios vivo. Pero en segundo lugar, volvamos a Timoteo. Capítulo 3. Y vamos a leer versículo 15. La primera cosa es que la iglesia es la casa de Dios. Pero algo muy especial es que es de un Dios que está vivo. En segundo lugar, la iglesia es columna y baluarte. Importante eso. Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está sosteniendo la iglesia? ¿Qué es lo que sostiene según ese texto? La verdad. Y mire por un momento, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios que es la iglesia del Dios viviente. Columna, eso es la iglesia. Y baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad? ¿De la verdad en sí misma? No. La iglesia no es la fuente de la verdad. La fuente de la verdad es el Dios vivo. Es el Dios vivo.
La iglesia, habiendo sido llamado casa de Dios, ahora notamos que la iglesia es comparada con una columna y fundamento. La columna sostiene el techo, dijimos. Mejor aún, como el fundamento sostiene toda la estructura. Así sostiene esta iglesia y la iglesia de Jesucristo la gloriosa verdad del Evangelio. Ahora, la verdad del Evangelio no es un mamotreto de doctrinas. La verdad del Evangelio es Cristo mismo, Dios hecho hombre en Cristo. Es que el Evangelio en sí mismo es las buenas nuevas de salvación que están en Cristo, o que se produjeron en Cristo y se siguen produciendo, porque realmente creo que el Evangelio transforma, el Evangelio tiene vida. El Evangelio, como dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. Me parece bueno, interesante eso. En 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escuche eso, no lo pasemos por alto. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que el fundamento dice en ese versículo 19, ¿quién es el fundamento? Dios. Mire el versículo 19 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Pero el fundamento de Dios está endeble, está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel. ¿Qué es iniquidad? Pecado, maldad. En estos días yo fui al Fondo Nacional a averiguar, bueno, qué es lo que yo debo. Y me encontré a un señor allí que yo anhelaba estar en la condición de ese señor, ya un señor de edad. Le dije: amigo, ¿usted qué hace aquí? ¿Está gestionando algún crédito o algo? Y me dijo: hoy vengo ya a deshipotecar, me dijo. Y yo dentro de mí decía: y yo vengo a buscar el recibo de la primera cuota. Y yo vengo a buscar, pero algo grande que yo creo en mi corazón es que Dios me va a proveer eso. Amén. Dios, si es el dueño del oro y de la plata, ¿acaso es imposible para Dios? No. Pero el Señor era un hombre alto así, y me miraba así bajito y me decía: ya vine a deshipotecar, ya pagué todo, 17 años me duré, me dijo, pero un hombre transportador, me dijo. Y me dijo: pero quiero darle un consejo. Sí, ¿cuál es el consejo? Nunca se retrase. Muy bien. Y yo encontraba ahí, decía: este parece un apóstol enseñándome. No se retrase. Yo le dije: gracias, Señor, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible de no retrasarme. La otra cosa, dígame una cosa: ¿usted trabaja con alguien muy en especial? Y yo dije: sí, claro, pensando yo en el Señor. Claro que sí. Bueno, ¿y es una empresa particular? Y yo dije: sí, claro que sí. Y entonces él me dijo: hable con el gerente. Y yo le dije: hablo todos los días. ¿Y para qué me dice que hable con el gerente? ¿Ya le desembolsaron su plata? Y yo me quedé esperando. ¿Y para qué me dice eso? No, porque si usted gana más de 2 salarios, usted habla con él y él le pone que gane uno. Porque si él le coloca en su certificación empresarial que usted gana uno solo, sus cuotas van a ser más bajas. Y yo dentro de mí decía: pero este hombre no sabe con quién trabajo yo. Y entonces él me dijo, yo dije: facilito lo que le está diciendo, y eso, el soborno se puede hacer. Se puede hacer. Y él entonces me dijo: bueno, pero yo le dije: pero es que el problema mío es con el gerente.
con el que yo trabajo. ¿Y por qué? ¿Y no es amigo de él? Sí. ¿No dice que habla con él? Sí. Pero el problema, ¿y cuál es? Yo le dije, el gerente mío está allá. Y el problema es que yo no puedo andar con soborno con él, porque él me conoce a mí. Y seguro que él ya escribió esa carta. Entonces él me dijo, no hay nada que hacer. Me dijo, no hay nada que hacer. Si ese no fuera, ahora yo pudiera hacer eso, humanamente. Pero el problema es que aquí está diciendo que nosotros debemos apartarnos de todo pecado. Debemos vivir en integridad, en santidad para el Señor. Y yo creo que si usted y yo hacemos las cosas como a Dios le agrada, yo creo que Dios va a tener un propósito en su vida, porque Dios honra a los que lo honran. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dele la gloria al Señor. Y él me dijo, así hice yo. Yo dije, bueno, pero hiciste muy mal. Tremenda la gente. Ahora, Pablo aquí se vale de algunas metáforas. En el versículo 15. Y habla primero de la iglesia como la casa de Dios. Ahora pasa como a un edificio. Primero habla de la casa de Dios en el versículo 15. Como algo espiritual. Donde Dios habita. Su vida, mi vida. Pero ahora pasa a hablar como un edificio que tiene columnas. Los términos columna y baluarte, el fortín, el fundamento. Pablo ha estado preocupado respecto a la conducta de los creyentes en relación a los falsos maestros y a la iglesia aquí en Éfeso, como pueblo de Dios que se le ha confiado. Pero la iglesia, está diciendo Pablo a Timoteo, la iglesia a la que se le ha confiado la verdad del evangelio. Porque la iglesia en Éfeso no era muy grande. No era muy grande. En Éfeso había un templo a una diosa, un templo gigantesco a la diosa Artemisa. Y quiero decirle una cosa. Aunque la iglesia fuese pequeña, hay algo interesante. Y es que quien habita en ella es el Señor, quien la redimió, quien vive para siempre, al que adoramos cada 8 días. Bueno, debe adorarse permanentemente, pero en comunidad cada vez que venimos aquí. Y esto lleva a Pablo a expresar la confesión del misterio de la piedad. Y vamos a terminar con el versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3. Mire qué profundidad hay aquí. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. El misterio hace referencia a algo que no se ha mostrado, que no ha sido revelado. El misterio es algo así, como algo que no ha sido revelado. Pero aquí sí nos dice qué ha sido, cómo ha sido revelado. El misterio de la piedad. La piedad tiene que ver con la dedicación a Dios. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Cuando habla de la piedad, está haciendo referencia a esa vida de devoción a Dios. Aquí hay un misterio. ¿Y cuál es el misterio de entonces? ¿Cuál es el misterio? ¿A qué hace referencia? Mira lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero el misterio que tiene la piedad, o la vida cristiana, o la vida de devoción, fue manifestado. Mire la primera línea. Dios fue manifestado en carne. Se manifestó en un cuerpo. Y aquí está hablando de la encarnación. Dios se hizo hombre en Cristo. La segunda línea, ¿qué dice? ¿Qué dice? Justificado en el Espíritu, o vindicado por el Espíritu. Fue establecida su perfecta justicia. Tal vez aquí pudiera estar hablando del momento cuando Él fue exaltado por el Espíritu. Dios le levantó de entre los muertos por el poder de su Espíritu. La tercera línea dice, visto por los ángeles.
visto de los ángeles, puede hacer aquí referencia a la glorificación. A la glorificación cuando Él fue levantado y visto por los ángeles, y no solo visto, glorificado, exaltado. Pero también dice que fue predicado a los gentiles. Mire qué hermoso canto este. Predicado a los gentiles. Así que no vino solo a los suyos, sino también a los gentiles. Los suyos no le recibieron, pero a todos los que le hemos recibido, ¿qué ha sucedido? Nos ha hecho sus hijos. Así que usted es un hijo de Dios que hace parte de la iglesia, pero que Él vive en usted y en mí. Ahora no solamente predicado a los gentiles, sino creído en el mundo. Y por último, hermano, recibido arriba en los cielos. Y ese Dios glorioso, miren qué confesión de fe tan hermosa esta. En primer lugar, dice que Él se hizo hombre. Así que no es mera apariencia, como decían los gnósticos del primer siglo. Él es real. Así que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que está vivo. Él murió, pero se levantó de la tumba. Y Él vive eternamente y para siempre. Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Y esta iglesia le espera. Nosotros aquí esperamos a Cristo Jesús. Yo creo que el Señor ha de venir por esta iglesia, por su pueblo. Y cuando estoy hablando de la iglesia, no es por este edificio, es por su propia vida. Y mi pregunta es, ¿cómo anda usted con el Señor? ¿Cómo vive para el Señor? ¿Cómo vive? Creo que es necesario que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia debe seguir predicando la verdad del evangelio. No podemos predicar ningún otro evangelio, porque si predicamos otro evangelio somos anatema. Creo que esta iglesia necesita predicar a Cristo. Usted necesita predicar a Cristo. Diga, yo necesito predicar a Cristo. ¿Y qué es predicar a Cristo? Contar lo que Él ha hecho. Pero no solamente contar lo que Él ha hecho, sino hablar de Él mismo, mostrarlo. No sé cuántos se han quedado dormidos en laureles. Creo que esta iglesia necesita despertar. ¿Despertar en cuanto a qué? En cuanto a hablarle a la gente la verdad del evangelio. Porque estamos en la verdad. Porque estamos seguros que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si estamos seguros en la verdad, hablemos de la verdad. También es necesario que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, predicando y defendiendo la verdad contra los errores que se enseñan hoy día. Creo que esta iglesia debe seguir con ese baluarte, predicando el libro, comer el libro, leer el libro, creerlo. No solamente creerlo en el intelecto, sino apropiarnos de él, porque en él os parece que hallaremos la vida o la vida eterna. No que hallaremos, que se halla la vida eterna. Colóquese en pie. Quiero que le demos gracias al Señor. Y yo quiero que usted hoy le dé gracias. Edwin, ¿dónde anda? Si puede venir y ayudarnos. Y los hermanos de la alabanza también nos ayudan. Pero yo quiero que cierre sus ojos y sencillamente le dé gracias. Y usted le dé gracias porque Él le escogió como su habitación. Dios vive en usted y en mí. Y dele gracias. Cierra tus ojos y habla con el Señor.